la educación tiene un carácter fundamental en el empoderamiento de las comunidades, tiene un carácter fundamental en el desarrollo económico y social de los países, pero la educación que efectivamente logra ese propósito es la educación con calidad. Uno de los primeros desafíos que tenemos son carreras más cortas. En Colombia, cuando comenzó la educación superior con todo el modelo napoleónico de universidad, es decir, una universidad de pregrado por excelencia, enfocada en la docencia, la misión de investigación va a llegar muy tarde a las universidades colombianas en comparación con otros sistemas educativos del mundo. Y teníamos pregrados tremendamente largos, pregrados digamos que en algunos casos eran de 10 semestres o incluso llegamos a tener pregrados que eran de 12 semestres. Y con la incursión en los programas académicos de posgrado, la tendencia que ha vivido el país ha sido a recortar los programas académicos de pregrado, y hoy en día en las universidades colombianas hay una oferta creciente de programas académicos en 8 semestres o 4 años, por lo menos desde el punto de vista de lo que las universidades declaran, pero no necesariamente desde el punto de vista de lo que los estudiantes efectivamente logran en términos de la permanencia en la educación. En Colombia, siguiendo un poco el modelo de Bolonia, hemos tenido un interés muy grande de poder vender paquetes de pregrado y posgrado, inclusive en algunas universidades en 5 años, pero es muy distinto formar, por ejemplo, a un bachiller alemán como ingeniero en 3 años, cuando ya tiene todas las asignaturas básicas cubiertas desde el bachillerato mismo, a formar, por ejemplo, un ingeniero colombiano en 3 años, cuando en la educación superior tenemos una inmensa responsabilidad de poderlos formar nuevamente en matemáticas, en física, en química y todas esas asignaturas básicas para lograrlo. Otro de los elementos que tenemos en nuestro sistema de educación superior en este momento está relacionado con los estudios interdisciplinarios. Hay problemas que ya sabemos que no pueden ser resueltos desde una sola disciplina y requerimos la conversación entre múltiples disciplinas para poderlos resolver. Y en ese orden de ideas, nuestros programas académicos en Colombia siguen siendo programas tremendamente disciplinarios. De hecho, los que están a cargo de la creación de programas académicos o de la renovación de los registros calificados en nuestras universidades colombianas, que tienen que diligenciar las pestañas en el famoso Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, o SACES, se van a dar cuenta que ahí ni siquiera existe una categoría donde uno pueda radicar un programa de estudios interdisciplinarios. Todos los programas siempre necesariamente están ubicados en una disciplina determinada. Otro de los grandes retos que creo que es importante que ustedes tengan en la mente tiene que ver con esta creciente importancia de las certificaciones versus los títulos tradicionales. Hay áreas del conocimiento donde esto comienza a tener mayor relevancia. Piensen ustedes, por ejemplo, en las áreas de los contadores. Para los contadores en este momento conseguir, digamos, contadores con nivel de formación de posgrado es algo terriblemente difícil, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y una de las razones por las cuales eso ocurre, además, digamos, de la poca formación que se ofrece a nivel de posgrado en materia de contaduría, está relacionada precisamente con la alta valoración que tiene en el mercado laboral un contador con una certificación internacional versus un contador con una maestría. Entonces aquí comienza a haber una tensión supremamente grande. Las exigencias externas que nos están dando, digamos, tanto los órganos estatales como el mercado laboral, el afán que tenemos todas las universidades por aparecer en los rankings internacionales y en las mejores posiciones, y rankings que no necesariamente, ahorita vamos a ver, digamos, algunas de las críticas que se les han formulado, que no necesariamente miden una función sustantiva de las universidades como es la docencia. Medir la docencia de alta calidad en la educación superior es una tarea que todavía no está resuelta en la literatura. Tenemos algunas aproximaciones y la inmensa mayoría de universidades en Colombia lo siguen haciendo desde las percepciones de los estudiantes. Pero sabemos, a partir de la misma literatura, que las percepciones tienen una serie de limitaciones, hay sesgos en las percepciones, hay una alta correlación entre los profesores que son mejor evaluados por sus estudiantes y las notas que los estudiantes obtienen en un momento dado, pero son instrumentos que nosotros tenemos para
poder evaluar la docencia. Hay otro reto que me parece muy importante y está relacionado con la virtualidad de la educación superior. La educación superior es un fenómeno relativamente reciente si nosotros lo comparamos con otras instituciones que han marcado la historia reciente de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en instituciones religiosas que tienen más de 2000 años versus la educación superior, que es un fenómeno muy reciente, particularmente en nuestros países. Y este fenómeno está cambiando y está cambiando más rápido de lo que yo me lo hubiera imaginado, y parte tiene que ver con la oferta creciente de programas y de instituciones virtuales. Ya la competencia en materia de educación superior para las universidades colombianas no son las mismas universidades colombianas. No son solamente los colombianos que estudian en Colombia versus los que se van a estudiar en el exterior. También hay una oferta creciente de programas académicos virtuales que un estudiante desde cualquier parte del mundo puede acceder. Ustedes, por ejemplo, pueden examinar cómo distintas universidades españolas ya han abierto campus virtuales acá en Colombia y están adelantando todos sus procesos de registro calificado para tener una oferta que sea de títulos propiamente dichos colombianos. Pienso, por ejemplo, en la Universidad Internacional de La Rioja, que está en la calle 100 con carrera 19 en Bogotá, y así sucesivamente diversas universidades del País Vasco que han decidido abrir sedes en distintos países de América Latina. Además de eso, hay un aumento considerable de la oferta, tanto tradicional como no tradicional, y ahorita vamos a ver, digamos, algunas cifras que demuestran esto, pero la mala noticia es que esto viene acompañado de una transición demográfica. En la década de los 60, en Colombia, en promedio, una mujer tenía 6 hijos. En este momento, el promedio de hijos por mujer está en 1.7, es decir, Colombia no está alcanzando ni siquiera en este momento una tasa de reemplazo con la natalidad que estamos teniendo. En principio, si ningún niño se muriera, uno debería tener para tener la tasa de reemplazo, 2 niños en promedio por mujer, de tal manera que cuando el padre y la madre mueran, pues tengan efectivamente un hijo o un par de hijos que reemplacen esas vidas que se han ido. Eso asumiendo que no hubiera mortalidad infantil, y en este momento en Colombia no alcanzamos ni siquiera ese 2%. Miren ustedes esto, esta es lo que se conoce, esta es una imagen que tomé del World Factbook de la CIA, que es lo que tradicionalmente se conoce como una pirámide poblacional. A mano izquierda ustedes pueden encontrar en azul la población masculina de Colombia, y a mano derecha pueden encontrar ustedes en rosado, salmón, no sé qué color será, en la población femenina. Y en la mitad ustedes pueden ver los grupos poblacionales por cada uno de los grupos de edad. Entonces pueden ver cómo esto ya no es una pirámide. Lo que tradicionalmente se llamaba una pirámide poblacional dejó de ser la pirámide demográfica y se está invirtiendo. Pero el problema es que este es un fenómeno que, por ejemplo, en Europa vivió durante aproximadamente un siglo, y Colombia está teniendo este mismo proceso en la mitad del tiempo que Europa vivió este proceso. Y con esto quiero decirles algo muy importante. Tenemos por un lado un aumento significativo en la oferta de programas académicos, una inclusión de programas virtuales que antes no existía, pero al mismo tiempo estamos teniendo una transición demográfica que implica que menos jóvenes están accediendo a la educación superior. Sí, en términos de cantidades, sin meterle todavía, digamos, el problema de la desigualdad y la falta de acceso a la educación superior. Si ustedes examinan, el punto más gordo de la población en Colombia está entre los 20 y los 24 años. Ya están accediendo a la educación superior. Y de ahí abajo, las barras necesariamente para todas las edades se van a seguir adelgazando. En el año 2012, Colombia alcanzó el número máximo de bachilleres que se graduaron en nuestro país, y esto quiere decir que tenemos una torta cada vez más grande en términos de la oferta de programas de educación superior, y tenemos menos gente que nos compre esa torta. Y eso básicamente se traduce en una disminución en la demanda en los programas de educación superior, que es muy importante.
Miren ustedes aquí, esta es una gráfica de la cantidad de instituciones de educación superior. Es con datos del SNIES del año 2016. El SNIES es maravilloso, pero siempre tiene el problema de estar desactualizado. Y miren ustedes cómo aquí en el año 2000 en Colombia había 246 instituciones de educación superior, de las cuales 73 eran universidades propiamente dichas, y para el año 2015 este número aumenta a 290 instituciones de educación superior con 83 universidades en el país. Entonces, ese es un reto muy importante porque el negocio de la educación superior está cambiando y está cambiando de manera significativa, lo que implica retos en materia de virtualidad, retos en materia de certificación y lo que significa que ya las universidades privadas colombianas no podremos seguir dependiendo por excelencia de las matrículas y las matrículas de pregrado. Una de las respuestas ha sido, por ejemplo, la famosa educación continuada bajo un esquema de educación para toda la vida, pero resulta que no somos las únicas universidades que estamos haciendo esa oferta. Todas las universidades están haciendo esta oferta y tenemos que competir con los famosos MOOC que lanzan escuelas como Stanford o Harvard en Estados Unidos, que si el estudiante no se certifica, puede obtenerla de manera gratuita. Pero además de eso, la visibilidad mediada por los medios de comunicación y la inteligencia artificial comienza a ser supremamente importante. Yo aquí tengo algunos rankings de universidades de educación, de rankings internacionales. Básicamente, a nivel internacional, hay unos rankings que miran las instituciones como un todo, como el ranking de Shanghai, que más adelante les voy a mostrar, y hay otros rankings que, por el contrario, miden ciertas áreas del conocimiento. Entonces, ustedes, por ejemplo, en un momento dado, pueden encontrar un ranking que mide las escuelas de negocio en el mundo para poder hacer los MBAs. Y tradicionalmente ese ranking, por ejemplo, que mide las escuelas de negocio, hay varios como el del Financial Times, el de The Economist. Esos rankings básicamente lo que miran es el retorno de la educación superior. ¿Por qué? Porque la calidad dentro de esa área del conocimiento, como es la administración de negocios, se mide con el retorno de la plata. ¿Cuál es el salario que tienen en promedio los egresados de la escuela de negocios 3 años después de haberse graduado y en cuánto se incrementó ese salario entre el último salario que tenían inmediatamente antes del grado y el que tienen en promedio 3 años después? Y entre más alta sea esa variación y más alto sea el salario promedio de los egresados 3 años después de haber obtenido su título de MBA, significa que esa escuela, a la luz de ese ranking, tiene una mejor calidad. Ahí no les interesa la infraestructura, no les interesa los profesores con doctorado, les interesa la plata. Si nosotros lleváramos ese requerimiento o esa concepción de calidad a otras áreas del conocimiento, por supuesto que no tendría la misma validez. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en una facultad de educación y medir la calidad de la formación docente en términos del retorno, pues claramente todos nos rajaríamos terriblemente, porque ustedes mejor que yo saben cómo son los salarios en el sector educativo. Uno de los rankings que además se ha planteado, hay diversos, digamos, objetivos de los rankings. Hay universidades, por ejemplo, en Norteamérica, que además de sus oficinas de planeación y de sus oficinas de aseguramiento de la calidad, han abierto oficinas de posicionamiento ante los rankings. Oficina cuya única labor es precisamente trabajar para que la universidad aparezca mejor clasificada en los rankings. Una decisión desde mi punto de vista bastante cuestionable, pero una decisión de todas maneras que implica poder estar al día en materia de competencias. Resulta que los rankings, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, siempre se publican en el pleno periodo de admisiones para que los padres de familia y los aspirantes a los programas de educación superior tomen su decisión basado en los rankings. Y hay algo muy importante, y es que los rankings entienden y venden cuál es el modelo de mejor universidad, pero no necesariamente es el modelo de mejor universidad para el candidato particular. En una vida pasada, yo trabajaba en una entidad que daba becas para estudiar posgrados en el exterior. Y recuerdo mucho el caso de una economista muy brillante de la Universidad de los Andes
que deseaba hacer su programa de posgrado en Relaciones Internacionales porque era la directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura. Y ella simplemente compró, ella decía, yo quiero hacer una maestría en Relaciones Internacionales, quiero que sea en el exterior y quiero que sea el mejor programa de Relaciones Internacionales en el mundo. Y compró su revista de US News, que es la que publica los rankings de absolutamente todo, hasta los mejores sitios para tener partos naturales en Estados Unidos, uno ahí puede encontrar rankings, en esta tendencia gringa de clasificar absolutamente todo, y vio que ese año, de acuerdo con el ranking, la Universidad de Chicago quedaba como la mejor sitio del mundo para adelantar una maestría en Relaciones Internacionales. Y ella dijo, si esta es la mejor escuela para adelantar una maestría en Relaciones Internacionales, yo quiero ir ahí. Adelantó todo su proceso de admisión y efectivamente fue admitida. Y cuando llegó a Chicago se desencantó completamente porque era para el ranking el mejor programa, pero no era el mejor programa para ella. Resulta que en Relaciones Internacionales caben muchas cosas porque todo es susceptible en un momento dado de tener una relación internacional. Y el programa tenía un enfoque en High Politics, que es todo lo que tiene que ver con asuntos militares en relaciones internacionales, y a ella lo que le interesaba era precisamente todo lo contrario a eso, era la cooperación en materia de relaciones internacionales y no los asuntos militares. Básicamente los rankings se han proclamado como con unos objetivos de dar a conocer públicamente la calidad relativa de las universidades para la elección de los estudiantes, y por eso precisamente lo publican de acuerdo con el calendario de admisiones en las universidades occidentales, ofrecer información comparativa para la definición de políticas nacionales en investigación, monitorear y medir la productividad científica y orientar la gestión universitaria. Algunos de los rankings aportan, recogen información en materia de percepción, como es el ranking del QS, y hay otros que se alejan totalmente de esa noción. Por ejemplo, QS lo que hace es que cada año tiene una lista interminable de académicos y empresarios y les formulan preguntas como, dentro de su área de conocimiento, ¿cuál cree usted que es la mejor universidad en su país que está formando abogados? Por poner un ejemplo cualquiera, distinta a la universidad donde usted estudió y distinta a la universidad donde usted trabaja si es un académico, y a partir de eso se establece. Uno de los rankings más reputados a nivel internacional es el ranking de Shanghai, y de hecho en algunos planes, en una versión de un Plan Nacional de Desarrollo, se estableció que Colombia tenía una gran meta de poder tener una universidad colombiana en el ranking de Shanghai. Y lamento decirles que eso no va a pasar. Y no va a pasar por lo menos mientras que nosotros estemos vivos. Y no va a pasar precisamente por esta metodología. Primero, porque es un ranking que está basado principalmente en investigación. Es un ranking que mide, por ejemplo, las publicaciones, el impacto de las publicaciones. Es un ranking que privilegia a las universidades anglosajonas y además de eso es un ranking que mide cuántos estudiantes y académicos han obtenido premios Nobel en las distintas áreas del conocimiento. Y las universidades colombianas no tienen, a pesar de haber tenido 2 Nobel el país, no tienen ningún egresado que haya sido premio Nobel en estricto sentido, porque Gabriel García Márquez desertó en 4º semestre del programa de Derecho de la Universidad Nacional y finalmente obtuvo un doctorado honoris causa en literatura en la Universidad de Columbia en Nueva York, razón por la cual cuenta como un egresado de dicha universidad, y el presidente Santos jamás pasó por un aula de una universidad colombiana. Y por otra razón, resulta tremendamente difícil para una universidad colombiana tener una carrera profesoral que sea atractiva para un premio Nobel a nivel internacional. Entonces, mientras que nosotros no produzcamos premios Nobel en las universidades colombianas, nos podemos ir olvidando alguna vez de poder aparecer acá. Este es un ranking que privilegia claramente a las universidades anglosajonas en Estados Unidos, en Europa, y hay muy pocas universidades latinoamericanas que alcanzan a estar allí. Está la UNAM en México, la Pontificia Universidad Católica de Chile,
está igualmente la Universidad de Buenos Aires y algunas universidades brasileras alcanzan a estar allí. Hay muchas críticas desde América Latina a este tipo de rankings. Una de ellas tiene que ver con que no satisfacen los requerimientos de la región, favorecen a las naciones angloparlantes en la medida en que la productividad investigativa de alto impacto se desarrolla en inglés, y no es lo mismo que yo investigue en español publicando en inglés como una segunda lengua a que yo investigue y publique en mi primera lengua siendo en inglés. Los recursos que hay para investigación, se comparan instituciones sin considerar las diferencias de los sistemas de educación superior nacionales, los rankings no dicen nada en concreto de la enseñanza, que es la labor, a mi juicio, más importante que tenemos las universidades colombianas en materia de formación. Algunos rankings lo que hacen es que introducen una variable del número de estudiantes por profesor, sin embargo eso no necesariamente es un indicador de calidad, porque además el número de estudiantes por profesor es un tema muy debatido en educación superior y la respuesta es depende del nivel de formación y también depende del área del conocimiento. Si por allá nuestro decano de Barranquilla del área de ciencias de la salud piensa en sus especialidades médico-quirúrgicas, necesita muy poquitos estudiantes en el programa de especialización que acompañen a esos estudiantes, muchos profesores para muy poquitos estudiantes en una relación eventualmente de un profesor por 2 o 3 estudiantes. Mientras que, por ejemplo, el decano de Cartagena en Derecho puede tener un número muy significativo de estudiantes en un salón de clases con un profesor de hora cátedra en esa área del conocimiento que sea efectivamente válido. Estos son algunos desafíos. Lo siguiente que yo quisiera mencionarles a ustedes es el sistema de aseguramiento de la calidad de Estados Unidos, porque el modelo colombiano está tratando de adoptar algunas de las buenas prácticas de este sistema de aseguramiento de la calidad en Estados Unidos. Y en una ocasión anterior algo les presentaba yo al respecto, pero quisiera aquí detenerme en algunos aspectos. Lo primero es que acá está cómo funciona el sistema de educación superior en Estados Unidos, donde los estudiantes se gradúan del bachillerato o high school, como se denomina allí, y tienen 2 opciones. Uno, adelantar un título de pregrado que se denomina bachelor's, que es un título de 4 a 5 años, dependiendo del área del conocimiento. La inmensa mayoría tienen 4 años, o tiene la posibilidad de adelantar un título técnico y tecnológico en 2 años, que es en un community college, o puede adelantar esos 2 años allí y posteriormente pasarse a una universidad para un título de pregrado. Y después de que los estudiantes obtienen, al menos después de 4 años de educación superior, su título de pregrado, tienen varias opciones. Una primera opción es adelantar una maestría que después los conduce a los doctorados, teniendo en cuenta que en Estados Unidos, a diferencia de Colombia, existen los doctorados profesionalizantes en ciertas áreas del conocimiento. Entonces están los tradicionales PhD, pero por ejemplo en educación está el Educational Doctorate, que es un doctorado profesionalizante en educación. Algo parecido ocurre en ingeniería, pero en ciertas disciplinas esa posibilidad no existe. La otra posibilidad que tienen los estudiantes es, después de tener un título de pregrado, ir a la escuela de medicina o a la escuela de derecho. Para poder acceder a la escuela de medicina en Estados Unidos hay que tener primero un pregrado en cualquier área del conocimiento, e igualmente para poder acceder a la escuela de derecho, que dura 3 años, hay que tener un pregrado en cualquier área del conocimiento. Teniendo en cuenta este panorama, vale la pena resaltar que el sistema de aseguramiento de la calidad de Estados Unidos es un sistema de reconocimiento y calidad que está basado en estándares de acreditación. Y esto es algo muy importante que marca una diferencia frente al sistema de aseguramiento de la calidad colombiano, porque Colombia no tiene estándares de acreditación. Nosotros tenemos lineamientos de acreditación, y los lineamientos lo que establecen son unas líneas en las cuales yo me puedo mover libremente. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, y muy probablemente a los que trabajan en las oficinas de acreditación o de aseguramiento de la calidad les harán preguntas: para acreditar este programa, ¿cuántos profesores tengo que tener? ¿O cuál es la relación de estudiantes por profesor? El sistema colombiano no tiene definiciones
en ese sentido porque no tenemos estándares de acreditación en la educación superior. Nosotros lo que tenemos son unos lineamientos que dice el programa debe ser respaldado por un grupo idóneo de profesores. ¿Qué es idóneo? Cada programa y cada institución tienen que entrar a definirlo y lo que yo tengo que demostrar es cómo puedo lograr la excelencia académica con ese grupo de profesores versus el número de estudiantes que tengo en mi programa de educación superior. El otro elemento que es muy importante es la evaluación directa de los aprendizajes estudiantiles. En Estados Unidos se exigen las agencias que todos los programas académicos de educación superior formulen unos resultados esperados de aprendizaje. Y ahí están todos los conocimientos, competencias, destrezas y habilidades que el 100% de los graduados deben tener al finalizar el programa académico. Y a diferencia de Colombia, donde por un lado medimos estos con pruebas estandarizadas como las pruebas Saber Pro, que nos dan unos indicios, pero por otro lado lo medimos principalmente por medio de percepciones. Ustedes van donde una serie de empleadores y les preguntan qué tal son los abogados unilibristas y ellos les dan una serie de fortalezas, una serie de debilidades, pero eso tiene un problema grave a la luz de este modelo estadounidense y es que son percepciones. Las percepciones son volátiles, pueden cambiar notablemente por la coyuntura que se esté viviendo en un contexto determinado. Piensen ustedes, ayer precisamente yo estaba viendo el índice de percepción en el mundo que publica Transparencia Internacional, que es precisamente una percepción. Y Colombia desmejoró terriblemente, y desmejoró terriblemente por Odebrecht, porque al salir un escándalo de corrupción, la percepción empeoró en torno a la corrupción, pero no sabemos si realmente Colombia es un país más corrupto que el año pasado, que es lo que la cifra aparentemente me estaría indicando. Entonces, en Estados Unidos hay un requerimiento de evaluar directamente y no indirectamente como lo hacemos en Colombia, mediado por percepciones, los aprendizajes estudiantiles. Esto quiere decir que si yo en un momento dado, en un programa académico de enfermería, tengo un resultado esperado de aprendizaje y es que las estudiantes de enfermería para quinto semestre sean capaces de canalizar en el proceso de aseguramiento de la calidad, lo que hago es que pongo a esas estudiantes de enfermería de quinto semestre en un escenario real a que canalicen pacientes y demuestren si efectivamente tienen o no tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para poder adelantar esa canalización de pacientes. No es suficiente con que el empleador me diga que lo hacen bien, mal o regular. Es necesario que yo tenga una evaluación directa para absolutamente todos los compromisos que he asumido a nivel curricular. Y esto implica, por ejemplo, en un momento dado, cuestiones a las cuales nosotros nos comprometemos como la ética, el perfil integral, al cual todos los currículos nuestros le apuntan. ¿Cómo voy a medir con evidencias directas que los estudiantes que se están graduando en mi programa de Derecho son abogados éticos? Y en Estados Unidos, si yo me comprometí a eso, tengo que tener evaluaciones directas que me demuestren ese perfil ético que efectivamente lo estoy logrando. Y eso es un reto enorme y un cambio sustancial. El proceso en Estados Unidos, al igual que Colombia, es voluntario. Voluntario entre comillas, porque existen unos incentivos muy grandes, por ejemplo, para poder acceder a la ayuda financiera del gobierno federal es necesario tener acreditación de alta calidad y si uno no la tiene, no puede acceder a dichos beneficios y a los programas de financiación de la investigación, de la docencia y las becas y demás. Y quiero también mencionar una cosa y es que la acreditación es muy distinta, la institucional, de la acreditación de programas. Entonces, ustedes acá pueden ver un mapa de Estados Unidos. No sé si habrá algún micrófono que me permita moverme. ¿Existirá esa posibilidad? Si no, no. Gracias. ¿Aló? Sí, listo. Entonces, ustedes acá pueden ver, por ejemplo, el mapa de Estados Unidos y pueden ver cómo hay básicamente en Estados Unidos 6 agencias. Está la NWCU, la WASC, la NSA, la NEASC, la MSCHE
y la SACS, que es la del sur de los Estados Unidos. Estas 6 agencias son las agencias encargadas de la acreditación institucional. No miden ni miran la acreditación de los programas académicos específicos. Miran a las instituciones como un todo. Y básicamente la distribución que tienen es geográfica. Eso quiere decir que si la Universidad Libre estuviera acá en el estado de Alabama, le tocaría acreditarse institucionalmente con la SACS por estar ubicada en el sur de Estados Unidos. La Universidad de Nueva York le toca necesariamente con la NEASC. La Universidad de Stanford en California le toca con la WASC. Entonces, la acreditación institucional se ha establecido de manera regional y con estas 6 agencias específicas, y cada una de ellas tiene unos estándares particulares. Aquí tienen pues básicamente la denominación de las siglas que yo les presentaba anteriormente, y las agencias básicamente toman los nombres de los lugares geográficos que cobijan en un momento dado. Y repito, estas 6 agencias de aseguramiento de la calidad miran solamente las universidades como un todo y adelantan los procesos de acreditación institucional. Una de ellas, que es esta penúltima, la SACS, tiene la ventaja que es la única institución acreditadora en Estados Unidos que a nivel de acreditación institucional adelanta procesos de reconocimiento por fuera de los Estados Unidos. Esta es la famosa acreditación internacional que la Universidad de los Andes en Colombia desde 1992 inició por primera vez y al día de hoy no ha podido lograr. Precisamente porque tienen unos estándares muy rigurosos donde tienen exigencias en materias de profesores, en materia de estudiantes, que para una universidad colombiana serían terriblemente difíciles de lograr. Por otro lado, está la acreditación de los programas académicos, y la acreditación de los programas académicos depende del área del conocimiento del programa. Para cada programa académico existe una agencia de acreditación particular en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si yo soy un programa de ingeniería, como está este de acá, existe una agencia específica que se denomina la ABET, que en conjunto con los gremios profesionales de ingeniería determina cómo se entiende la calidad y establece los estándares de acreditación única y exclusivamente para programas de ingeniería. Y así sucesivamente, ustedes pueden encontrar que existen agencias de acreditación inclusive para programas de ciencias funerarias, ¿sí? Que está aquí el Funeral Science Program, donde miran, por ejemplo, hay exigencias curriculares y en las evaluaciones directas de los pares le ponen, por ejemplo, a los estudiantes un cadáver que está totalmente destruido en un accidente y tienen que reconstruirlo para que la mamá pueda enterrar a su hijo y verlo y despedirse, ¿sí? Es, digamos, así como funciona el aseguramiento de la calidad. Pero básicamente, y acá, digamos, hay un elemento muy importante, es que en Estados Unidos la fuerza más importante está en términos de las evaluaciones directas de los aprendizajes, mientras que el modelo colombiano ha privilegiado la evaluación indirecta. Yo no les estoy diciendo que las percepciones no sean importantes. Claro que es muy importante que la Universidad Libre sepa cómo sus egresados se sienten frente a ella, que sepa cómo los profesores perciben a la universidad, cómo se sienten los estudiantes. Pero en el caso de un modelo de aseguramiento de la calidad como el estadounidense, estos métodos indirectos serían totalmente insuficientes para poder evaluar de manera directa, con evidencias reales, los aprendizajes de los estudiantes. En Colombia el único insumo que tenemos son las pruebas Saber Pro, que nos miden unas competencias genéricas y en algunos casos unas competencias específicas, pero no necesariamente miden las competencias o los conocimientos que yo he declarado en mi perfil como programa académico de educación superior. Ya por último, yo quisiera concentrarme en el modelo colombiano, y en este modelo colombiano quisiera resaltar algunas cosas que ya les he mencionado anteriormente a propósito del famoso decreto 1280. Lo primero que yo quiero decirles es que entiendo que ya hubo una decisión institucional de no irse con el decreto 1280, cosa que me parece excelente y habría sido la decisión que yo hubiera tomado precisamente,
porque la incertidumbre frente al famoso decreto en este momento es total. Yo les puedo compartir un poco las discusiones en las que he participado en el Ministerio de Educación Nacional, que son válidas el día de hoy, pero no necesariamente serán válidas el día de mañana, porque es un tema que se está moviendo muchísimo en la agenda de la política pública educativa en el país, y no necesariamente, pues mejor dicho, la incertidumbre es total, y creo que haberse, digamos, optado por ese decreto en el marco de la renovación de acreditación institucional habría sido ponerse de conejillo de indias cuando hay muchas cosas que aún no están resueltas. Básicamente, lo que han hecho en este sistema del decreto 1280 es que se ha tratado de entender la calidad de una manera distinta, y se ha entendido, digamos, como unos escalones en materia de calidad, donde se parte en un primer lugar del otorgamiento del registro calificado en los programas, unas segundas exigencias que son en términos de los programas que están renovando su registro calificado, un tercer paso que sería la acreditación, y ya un cuarto y último paso que se daría en términos de la renovación de la acreditación. Una de las apuestas del decreto es que en cada solicitud de un solo registro calificado, las instituciones de educación superior puedan indicar simultáneamente todos los municipios donde quieren llevar un programa académico. El ministerio todavía no ha entrado a regular esto cómo operaría, pero digamos, yo creería que para las universidades acreditadas, que tenemos un compromiso ético con la calidad, esto sería un elemento muy importante, porque ya no implicaría tener un registro calificado por cada municipio al cual yo quiero extender un programa académico, sino que con un mismo registro podría cubrir las distintas ciudades. Otro elemento, digamos, que es importante es que el decreto establece que las solicitudes de renovación se deben hacer ya no con 10 meses de antelación, que era lo que teníamos o lo que tenemos al día de hoy para el registro calificado, y los 6 meses que se tenían para la acreditación, sino que se establece un año antes, y creo, digamos, que esto es una buena práctica en la medida en que los procesos en el ministerio cada día son más eternos, y en ese orden de ideas, pues las instituciones, cuando nos quedamos sin un registro calificado o sin una acreditación, comenzamos a sufrir las consecuencias negativas. Entonces, esto es algo que yo haría independientemente de la entrada en vigor del decreto. Se establecen unos requisitos, digamos, para los programas académicos en convenio, y se mantiene la definición de programas virtuales, que son aquellos que tienen más del 80% de las actividades académicas en esa metodología. Aquí ustedes pueden encontrar a mano izquierda las condiciones institucionales que establece el decreto y las condiciones específicas del programa. Lo que el decreto estableció originalmente es que quiere hacer una diferenciación entre las universidades con acreditación de alta calidad y las universidades sin acreditación de alta calidad. Ustedes saben que hoy en día, independientemente de que uno tenga o no tenga acreditación institucional, cuando uno va a solicitar un registro calificado, debe dar cuenta de 15 condiciones de calidad, que algunas son del programa y otras son a nivel institucional. En este modelo, lo que el ministerio ha venido proponiendo es que las condiciones institucionales, que son estas: estudiantes, profesores, egresados, investigación, bienestar; una nueva que se ha denominado el gobierno institucional, la planeación y el mejoramiento de la calidad, la gestión administrativa, la infraestructura y los recursos financieros. Las universidades sin acreditación institucional de alta calidad deban reportarlas cada 4 años al Ministerio de Educación Nacional. Y en principio, las universidades que tenemos acreditación institucional de alta calidad, ya tenemos esas condiciones cubiertas vía la acreditación. Y lo que se establece es que en los procesos de registro calificado y de acreditación, solamente tenemos, de nuestros programas, solo tenemos que dar cuenta de la condición de profesores, que se repite allá y acá, igual la investigación, que se repite allá y acá, gestión curricular, medios educativos, extensión, interacción nacional e internacional, y esta investigación solo aplica para las maestrías en modalidad de investigación y los doctorados. Es decir, que en principio, si yo soy una universidad acreditada que estoy solicitando un registro calificado, solamente tengo que dar cuenta para un pregrado de profesores, gestión curricular, medios educativos, extensión, interacción nacional e internacional, y punto. Hasta ahí llegué,
si estoy hablando de un pregrado. Si estuviera hablando de un doctorado, sí aplicaría la condición de investigación. Aquí tenemos básicamente, ya no se hablan de factores, se hablan de condiciones que se entienden, digamos, con una gradación distinta si estoy hablando de un registro, de una renovación de un registro, o de una acreditación, o de una renovación de una acreditación. Y aquí ustedes pueden ver básicamente cuáles son las exigencias que pide para cada una de las condiciones de calidad, como son profesores, gestión curricular, medios educativos, extensión, interacción nacional e internacional, y finalmente el de investigación, que repito, solo aplica para las maestrías de investigación y los doctorados. El ministerio que trabajó todo esto fue el ministerio del gobierno anterior del país, y ellos dejaron firmado el decreto 280, finalmente finalizando el mes de diciembre del año pasado. El ministerio nuevo sacó, y se suponía que esto iba a entrar en vigor el 1 de enero de este año. En el decreto que se publicó en diciembre del año pasado se dijo que iba a entrar en vigor a partir del 1 de agosto del año pasado, y en este momento la incertidumbre sobre la entrada de este nuevo decreto es total. Y esto tiene unos elementos académicos de fondo, y por otro lado tiene unos elementos jurídicos de fondo. Por un lado, porque parece ser que el decreto se extralimitó en lo que podía efectivamente hacer e introdujo cambios que implican que van en contravía de las leyes previamente existentes, y los abogados aquí presentes sabrán que un decreto no puede modificar una ley previamente existente. Entonces allí hay una limitación importante, y por otro lado hay un elemento muy importante que el ministerio todavía no ha podido determinar cómo se va a evaluar, y es dentro de esta condición que se llama gestión curricular el cumplimiento del perfil de egreso. Y esto precisamente tiene que ver con las exigencias que yo les presentaba anteriormente en Estados Unidos. En Estados Unidos, el cumplimiento de un perfil de egreso se mide con evaluaciones directas. Entonces, si yo estoy diciendo que yo estoy formando un ingeniero industrial que sepa de lo divino y lo humano, que sea ético, buena persona y además bonito, tengo que demostrar que efectivamente estoy logrando eso con evaluaciones directas. Y la gran pregunta es, ¿las universidades colombianas tendríamos los mecanismos para poder hacer eso? Entonces, lo que yo les propondría a ustedes, que sé que están, digamos, en este momento debatiendo todo el proceso de aseguramiento de la calidad con ocasión de su renovación de la acreditación institucional, es tengan, digamos, en cuenta este elemento concreto del decreto, el cumplimiento del perfil de egreso. Yo a eso le pararía bolas, porque sí sé que independientemente de lo que pase con el decreto, que entre en vigor, que no entre en vigor, que se siga aplazando, las tendencias mundiales en aseguramiento de la calidad, y hacia allá va Colombia, tiene que ver con la definición totalmente clara y pertinente de los perfiles de egreso, y con la capacidad que yo tengo para demostrar con evaluaciones directas que efectivamente estoy cumpliendo con ese perfil de egreso que he declarado previamente. Resulta que el peso del cargamento ilegal superaba la capacidad de resistencia que tenía el barco, y ponían a los estudiantes a que resolvieran ese problema desde el punto de vista ingenieril. Y en las pruebas había estudiantes que lograban resolver el problema y lograban que efectivamente el barco llegara a la otra costa con el cargamento ilegal sin cuestionarse la ética, y había estudiantes que hacían una serie de cuestionamientos éticos. Y ese era el tipo de evaluaciones en el que de manera directa evaluaban un componente del perfil de egreso. Entonces yo sí les haría a ustedes una invitación muy grande, que en el marco de la renovación de su acreditación institucional piensen desde la perspectiva de los programas en cuáles son los rasgos de los perfiles de egreso que ustedes han planteado. Muy probablemente ahí hay mucho que recortar. Creo que es mejor tener un perfil muy concreto de algo que efectivamente sea medible y lograble, y que yo pueda efectivamente demostrar que lo estoy logrando. Otra cosa, que esto parece ser de lo que se va a tumbar
completamente con el decreto está relacionado con las rúbricas. Entonces el ministerio, por ejemplo, para esta condición que se llama gestión curricular, hay una característica que se llama perfil de egreso, que se entiende en una gradación distinta para un registro calificado, para una renovación de registro calificado, para una acreditación de alta calidad y finalmente dan unas fuentes de verificación. Pero esto lo que nos introduce es un concepto nuevo. Esto va a cambiar, esto es de lo que ya sabemos que va a cambiar, pero el concepto sí va a quedar. Y es la introducción de rúbricas en el sistema de aseguramiento de la calidad colombiano, tanto para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en el aula, como para evaluar los currículos y los programas académicos dentro de una institución. Yo me acuerdo, cuando yo estudié en la educación superior, yo jamás había escuchado la palabra rúbrica, nunca había escuchado esa palabra. Y yo me fui a estudiar a Holanda, muy ilusionado, y cuando llegué allá el primer día de clases, el profesor dijo, aquí tienen un ensayo que hacer, aquí están las instrucciones y aquí está la rúbrica. Y yo me acuerdo que a mí me daba pena porque pues, para todo el mundo era obvio que era la rúbrica, y a mí me daba vergüenza preguntar qué era la rúbrica, pero yo no entendía qué era eso. Y básicamente pues son unos formatos que permiten evaluar el desempeño de un estudiante de acuerdo con criterios específicos establecidos previamente, y son un conjunto de criterios que determinan el nivel de ejecución al que llega un estudiante durante la realización de un trabajo o de una actividad de aprendizaje. Hay investigaciones, por ejemplo esta desde el punto de vista cualitativo, que ha demostrado cómo las rúbricas tienen efectivamente permiten que los estudiantes puedan identificar las expectativas de los profesores, planearse mejor las actividades académicas, revisar los trabajos antes de entregarlo, identificar sus fortalezas y debilidades de manera clara, y también los estudiantes percibían, de acuerdo con esta investigación del año 2005, que cuando había rúbricas las notas eran más justas y mejores, que había mejor calidad entre las clases y tenían menor ansiedad al presentar las pruebas. Entonces, yo creo que, digamos, es importante también que a propósito creo que la renovación de la acreditación institucional, y como sabemos que esto es algo que el sistema de aseguramiento de la calidad colombiano está queriendo introducir, es importante que en los programas académicos comiencen a adelantar un trabajo de definición de rúbricas para evaluar los aprendizajes estudiantiles. Yo, por ejemplo, dicto una cátedra en una maestría y yo les pongo hoy en día a mis estudiantes una rúbrica y ellos me tienen que entregar la rúbrica, pues tiene todos los criterios de evaluación del ensayo, pero yo les pongo a ellos que ellos me entreguen el ensayo con la rúbrica resuelta por ellos mismos para que sean conscientes de lo que efectivamente yo les voy a pedir posteriormente. Y pues las rúbricas pues tienen una serie de fortalezas y también de errores que aquí les dejo en la presentación, y creo que eso ya, digamos, será objeto de otro trabajo, pero las rúbricas me permiten a mí desde evaluar el aprendizaje de un estudiante, y cuando ya yo sumo las rúbricas de un programa académico o de una asignatura, es un instrumento de evaluación directo para evaluar los aprendizajes dentro del área de matemáticas o de lectoescritura en una universidad en un momento dado. Muchísimas gracias, creo que he sido juicioso con el tiempo, ¿sí? Entonces, entiendo que ahora tenemos un espacio para preguntas, si no les estoy robando el tiempo de su agenda tan apretada con estas tareas. Entonces, cualquier pregunta a la orden. Pues muchas gracias por la excelente presentación. Yo quisiera hacerle una reflexión para escuchar su comentario. Es la reflexión sobre la velocidad del cambio en el conocimiento. Este tema para mí me parece que es fundamental y implica la necesaria renovación de todo lo que son las mallas curriculares y de los requisitos mínimos de esas mallas. Brevemente, una malla curricular que hoy en día no incluya en sus referencias bibliográficas por lo menos el 50% de documentos indexados a nivel de un segundo idioma,
y los elementos de análisis del profesor en la discusión de los temas no vayan ligados a bibliografías relativamente cercanas es importante. ¿Qué comentarios le merecen estas reflexiones? Sí, yo creo que indudablemente el conocimiento está cambiando y está cambiando, digamos, a una velocidad pues más rápida de la que uno inclusive se puede dar cuenta, y a mí hay algo a lo que me genera particularmente terror, pero pues esto puede ser un miedo propio que no necesariamente tengo por qué transmitírselos, y es la inteligencia artificial y cómo todo esto está modificando. Sin embargo, hay un elemento ahorita que usted hablaba, recordé una conferencia a la que yo tuve la oportunidad de ir, tal vez de pronto Claudia Beltrán también estuvo allí, del director de admisiones de la Universidad de Colombia, que en su momento dio en la Universidad del Rosario, y era sobre innovaciones educativas. Y lo que él decía en su momento era lo siguiente: en la educación de todas las áreas del conocimiento es en la que menos innovaciones hay. Y da una serie de argumentos. Y me acuerdo que uno de los ejemplos que él establecía allí en su presentación era la siguiente: si uno pone a un cardiólogo de hace 200 años en un quirófano de hoy en día, el tipo se desmaya, ¿sí? Esta cosa, entonces ustedes alguna vez hayan ido a la cardioinfantil, yo me la paso allá porque tengo a mi cargo a mi abuela de 90 y pico de años, y es impresionante todos los procedimientos que hacen, sacan el corazón, vuelven y lo meten y no pasó absolutamente nada, y el paciente al día siguiente está como si nada. Entonces, volviendo al símil, él decía, si ustedes ponen un cardiólogo de hace 200 años en un quirófano de hoy en día, se desmaya. Si ustedes ponen a un maestro de hace 200 años en un aula de clases, les dicta la clase hoy en día, porque encuentra exactamente lo mismo que dejó hace 200 años. Un tablero al frente, unos estudiantes sentados en una posición obediente, el conocimiento totalmente segmentado, clasificados los estudiantes por edades en el sistema escolar. Entonces, yo con esto quisiera mencionar una cosa, y es que hay iniciativas de innovación educativa muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en lo que sucede con la Khan Academy en Estados Unidos, de este hombre maravilloso de la India que ha revolucionado el conocimiento de manera virtual. Creo también que las instituciones y los programas tenemos un deber de mantener nuestros sílabos actualizados, pero también creo que a pesar de que el conocimiento va avanzando muy rápidamente, desde el punto de vista educativo y pedagógico, tenemos un rezago muy importante. Y eso pasa desde la distribución del espacio físico del aula hasta la forma como entendemos la enseñanza totalmente dividida y segmentada. Una pregunta, y es, en esto de la evaluación de los perfiles de egreso, pragmáticamente o de manera práctica, y lo pregunto porque la universidad en el país contempla un perfil de egreso. A nivel institucional. A nivel institucional. ¿Eso es práctico o es mejor tener un perfil por cada programa? No, realmente es totalmente válido que yo tenga un perfil a nivel institucional, un perfil a nivel de programa y un perfil o unos resultados esperados a nivel de cada asignatura. Lo que tengo que hacer, y para eso hay un instrumento que se llaman las matrices de mapeo curricular, es poder ver cómo estoy cubriendo yo los rasgos de ese perfil institucional, del perfil del programa y de los perfiles de las instituciones. Entonces, si ustedes ponen en Google muy rápidamente en inglés la palabra curriculum mapping o mapeo curricular, van a encontrar ahí modelos. Pero básicamente esto es una matriz en Excel donde yo tengo en la primera columna todas las asignaturas en orden que un estudiante típico las haría. Y en la primera fila de la columna en Excel tengo desagregados todos los elementos de los rasgos del perfil. Y miro, revisando los sílabos de las asignaturas, miro cómo eso se cubre a lo largo de las asignaturas. Entonces ustedes pueden encontrar que hay un programa determinado de la Facultad de Ingeniería que efectivamente está logrando eso, mientras que la Facultad de Derecho se olvidó de esos elementos institucionales. Lo que, digamos, yo creo que es oportuno y es totalmente válido que uno tenga un perfil a nivel institucional, pero lo que no es válido es que yo no esté verificando que eso efectivamente se está cubriendo y se está cumpliendo y poderlo evaluar.
Y con respecto a esos perfiles de egreso que le interesan al Estado, porque también hay necesidades de política pública, etcétera, etcétera. Uno puede estar alejado de esos intereses. Bueno, ahí hay un concepto que es muy importante en la educación superior y es la pertinencia. La pertinencia entendida como la capacidad que tiene un programa académico de responder a las necesidades del medio externo. Cuando yo estoy definiendo un perfil en un programa académico, tengo que tener en cuenta varios elementos. Por un lado, digamos, como el área propia del conocimiento o las áreas que sustentan un programa académico. ¿Qué hace que una persona sea ingeniero? Eso, digamos, lo saben los expertos en ingeniería. Y eso ya está definido por el área propia del conocimiento y es algo que no es negociable. Ahora bien, ¿qué hace que esa persona sea un ingeniero con un apellido que es industrial? También hay unos desarrollos disciplinares. Pero resulta que ese individuo va a trabajar en un contexto determinado, que es Colombia, pero que es una Colombia que se está globalizando. Y tengo que identificar cuáles son las necesidades de ese medio externo y el programa me debe permitir combinar ese tipo de variables. Yo les voy a contar aquí una anécdota, espero no ser tan anecdótico, de mi único hermano. Mi hermano estudió medicina en una escuela de élite en Boston y cuando terminó sus estudios de medicina, él obtuvo su título de MD, que en Estados Unidos significa Medical Doctor, pero que él traducía al español como medio Dios con este, digamos, narcisismo que tienen algunos, no todos, los médicos. Y él decidió regresar a vivir a Colombia y trabajar durante un año en el hospital que nuestro bisabuelo había fundado en el pueblo del cual viene mi familia, que es Plato, en el departamento del Magdalena. Un pueblo donde hay 40 grados centígrados a la sombra en un día fresco. Y resulta que mi hermano llegó a su primer turno de noches en el hospital del cual era el bisnieto del fundador y se enfrentó a la primera paciente, que era una paciente que estaba en pleno trabajo de parto. Y él comenzó a atender a esta mujer que no había tenido ningún control prenatal, por supuesto, ni absolutamente nada. Y cuando estaba comenzando a atenderla, se fue la luz eléctrica, algo que pasa muy frecuentemente en Plato. Y resulta que la formación que mi hermano había recibido en Boston como médico no lo había habilitado para atender una mujer parturienta sin cuidados prenatales en Plato, Magdalena, a 40 grados centígrados de noche y sin luz. Y él hasta ahí utilizó el término medical doctor como traducción de medio Dios. Ya en ese momento no se sintió tan Dios. Y lo que hizo finalmente para solucionar el problema fue que le pidió a la enfermera que llevaba 40 años trabajando en el hospital y le dijo, ayúdame. Y la enfermera le dijo, doctor, esto es muy fácil. Le preguntó a la mujer parturienta, le dijo, mija, ¿tú tienes marido? A lo cual ella afirmó que sí. Le dijo, mija, ¿tu marido tiene moto? A lo cual ella afirmó que sí. Y metieron la moto en la sala de partos y con la luz y el humo de la moto, mi hermano pudo atender ese parto. Entonces, ese es el concepto de pertinencia en educación superior. Es la capacidad que tienen los profesionales de poder responder a las necesidades del medio. Y claramente, esa formación médica en Boston no era pertinente para Plato Magdalena, ¿sí? Porque mi hermano estaba acostumbrado a que él solamente podía ver pacientes mediados por la tecnología. Y pues ustedes se imaginarán los desarrollos tecnológicos en el hospital de Plato Magdalena. Quisiera hacerle una pequeña pregunta. Sí. En estos procesos de autoevaluación con fines de acreditación, Colombia ha venido transitando en la búsqueda de lo que usted mencionó con mucho acierto, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, cosa que hasta el momento pues en el país no se ha logrado por diferentes circunstancias. Creo que desde el famoso 2566 se ha venido tratando de llevar algunos espacios para lograr esa evaluación. Sin embargo, noto que hay una corriente que se viene posicionando no solamente a nivel de los evaluadores,
que es que están tratando de evaluar esos aprendizajes con los resultados de la evaluación de las pruebas Saber Pro, pero eso tiene muchos inconvenientes, comenzando por la misma integralidad de la evaluación de las pruebas Saber Pro, y que ella misma, pues no ha terminado, a pesar de que ha dado unos pasos muy importantes, todavía tiene unas debilidades en lo que respecta a la relación de continuidad que debería tener. La pregunta es, ¿cómo podrá reaccionar una institución, por ejemplo, como la Libre, que está en un proceso de esta naturaleza, para poder sortear esa incertidumbre que a veces se puede volver una situación totalmente adversa para los procesos que se están desarrollando? O sea, uno ve con mucha frecuencia que se toman decisiones, este programa tiene estos inconvenientes porque no se lograron los resultados en los aprendizajes de los estudiantes, basado curiosamente en las pruebas Saber Pro, que es un indicio, pero todavía de ahí a decir que con eso se logra evidenciar la evaluación, la evaluación de los aprendizajes, hay una distancia bien larga, porque Colombia finalmente, pues en este momento, está como muy comprometida con algunas percepciones que se tienen sobre la estructura organizativa de la universidad, sobre algunos procedimientos académicos, pero no ha llegado a ese punto que es tan de vital importancia para estos procesos. Sí, bueno, yo mencionaría ahí varios elementos. Lo primero es que yo creo que usted tiene razón en la medida en que el ICFES y las pruebas, digamos, Saber que presenta, que son una serie de pruebas estandarizadas, si bien Colombia se ha consolidado como un referente a nivel mundial en materia de pruebas estandarizadas, es simplemente un referente o una medida de calidad, pero no pretende ser la medida de calidad, sino una de tantas medidas de calidad. Las pruebas Saber tienen una serie de limitaciones, entre otras cosas, digamos, las pruebas Saber Pro tienen una limitación concreta, y es que no hay ningún incentivo por parte de la población estudiantil para presentar esa prueba, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la prueba Saber 11, donde en la prueba Saber 11 pues determina en un momento dado el acceso a la educación superior, entonces los estudiantes se toman con mayor seriedad esto. Y tengo evidencia empírica que así lo demuestra. Para un trabajo investigativo que yo estaba adelantando, el ICFES me permitió acceder a resultados de las pruebas, no a resultados, digamos a las plantillas, a los exámenes que los estudiantes efectivamente habían respondido. Como lo que importa efectivamente para obtener el grado es el certificado de asistencia, más no el puntaje que el estudiante obtiene, pues vi casos vergonzosos donde los estudiantes respondían las pruebas con dibujos, por ejemplo, o con frases inclusive desobligantes, pues porque no tienen, digamos, ningún incentivo. Entonces ese es un problema. Y en las pruebas Saber 11, que sí está el incentivo total porque eso determina el acceso a la educación superior, el problema es que también hay un incentivo a la suplantación, a las trampas y a todo esto, digamos, que ya ustedes conocen. Entonces, teniendo en cuenta que hay una serie de limitaciones, pero que esas limitaciones son comunes, creo que esa es una medida importante. A mí particularmente me gusta la medida de aporte relativo de las pruebas Saber, porque yo no necesariamente soy la universidad que obtengo los mejores resultados al final en el ejercicio de Saber Pro, pero sí puedo estar dando un valor agregado interesante cuando hago las comparaciones por los grupos de vecindad. A mí ese resultado, digamos, particularmente me parece muy útil. También me parece muy útil los resultados que permiten ver las afirmaciones de los estudiantes, y creo que como universidades tenemos la responsabilidad de monitorear y hacerle seguimiento cuál es el desempeño de los estudiantes en este tipo de pruebas, a pesar de todas las limitaciones que repito que no son, pues digamos que no se pueden ocultar. Sin embargo, precisamente por esas limitaciones, creo que también las pruebas Saber terminan siendo insuficientes, y las instituciones de educación superior, y particularmente aquellas que tenemos acreditación institucional de alta calidad y un compromiso tan alta, debemos comenzar a poder plantear una evaluación de los aprendizajes. Pero para poder establecer eso, primero tengo que tener claramente y previamente declarados cuáles son los aprendizajes o los resultados esperados que yo quiero en los perfiles de egreso de cada uno de mis programas académicos. Yo sé, digamos, que hay áreas tradicionales en Colombia que tienen este tipo de pruebas. Por ejemplo, en el caso
de derecho que históricamente han tenido los preparatorios en el país. Eso puede ser una forma interesante de poder medir los aprendizajes en las áreas específicas del derecho que ustedes quieren que sus egresados sobresalgan. Lo que pasa es que también ahí es muy importante que ustedes tengan que esas pruebas, no sé, digamos, cómo diseñan ustedes esas pruebas en el caso de los preparatorios, por ponerles un ejemplo, pero sí creo que es muy importante que sean pruebas que sean sometidas a procesos de validez y de confiabilidad. La validez significa que una prueba mide lo que efectivamente quiere medir y la confiabilidad es que lo haga con el mínimo grado de error posible. Entonces, esto es como si yo quisiera medir la estatura de un individuo y utilizara un termómetro, ¿sí? El termómetro no es un instrumento válido para medir la estatura. Ahora bien, si yo mido la estatura con 1 metro y resulta que utilizo 1 metro y un individuo mide 1,80 según el metro y a los 5 minutos utilizo otro metro y mide 1,70, pues aunque el metro sí es válido, no es confiable el resultado porque me está mostrando una diferencia sustancial. Entonces creo que la reflexión debe ser, por un lado, sí mirar y hacerle seguimiento a las pruebas. Yo particularmente miraría los resultados en términos de las afirmaciones y los resultados de valor agregado, y por otro lado creo que también me preocuparía por definir muy bien los perfiles de egreso y poder establecer mecanismos de evaluación directos, válidos y confiables que me midan eso. Creo que ahora sí se acabó el tiempo. Sí, ya hay cara de que se acabó el tiempo. Muchas gracias y muchas gracias al doctor Rafael por su invitación.